Mi nombre es Catalina Ramírez Ochoa. Tengo 48 años. Soy médica cirujana y misionera de Colombia. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te aseguro que el poder de Dios sigue manifestándose de maneras que desafían toda lógica médica. Cada palabra que vas a escuchar fue documentada por el Hospital General de Jos y verificada por 3 instituciones médicas independientes. Era marzo de 2021, en Jos, estado de Plateau, Nigeria. La ciudad estaba bajo tensión extrema por enfrentamientos entre grupos religiosos que habían dejado 340 muertos en los últimos 6 meses. Pero lo que le pasó al pastor Emmanuel Okonkwo cambió el clima espiritual de toda una nación. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas que ninguna mutilación, ninguna pérdida, ninguna destrucción es permanente cuando Él decide intervenir. Prepárate porque lo que realmente ocurrió desafió las leyes de la medicina moderna. Llegué a Jos el 8 de marzo de 2021. El calor húmedo golpeaba a 38 grados centígrados. El olor a gasolina de los generadores eléctricos se mezclaba con el aroma de suya, la carne asada que vendían en cada esquina. Las calles polvorientas estaban llenas de motos Okada zigzagueando entre el tráfico caótico. Los gritos de los vendedores ambulantes creaban una sinfonía urbana constante. El Hospital General de Jos, donde trabajaba, era un edificio de 3 pisos con paredes de concreto pintadas de verde pálido descascarado. El piso de baldosas grises estaba siempre húmedo por el constante trapeo para combatir el polvo. Los ventiladores de techo giraban ruidosamente sin proporcionar suficiente alivio del calor. El olor a desinfectante mezclado con sudor era permanente. Yo había llegado con Médicos Sin Fronteras para establecer una clínica de trauma en una ciudad devastada por violencia sectaria. Los casos que veíamos diariamente eran desgarradores. Niños con heridas de machete, mujeres quemadas, hombres con extremidades amputadas. La humanidad en su peor expresión. Por las noches el sonido de disparos lejanos interrumpía el zumbido constante de los generadores. Las explosiones ocasionales hacían temblar las ventanas. La tensión era palpable. Cristianos y musulmanes se miraban con desconfianza en las calles. Cada grupo culpaba al otro por la violencia. Era el 14 de marzo cuando todo cambió. Eran las 11:47 de la mañana. Yo estaba en la sala de emergencias suturando la pierna de un niño de 7 años que había pisado vidrios. De repente, escuché gritos en el exterior, sirenas de ambulancia, pasos corriendo. Una enfermera llamada Blessing Adeyemi, de 34 años, entró gritando: «Doctora Catalina, venga rápido, trajeron a un pastor sin brazos». Dejé todo y corrí. En la entrada de emergencias había una camioneta pick-up blanca con las puertas traseras abiertas. En la caja del vehículo, acostado sobre cartones ensangrentados, estaba un hombre de aproximadamente 42 años. Vestía una camisa blanca empapada en sangre, pero lo que me paralizó fueron sus brazos, o más bien, la ausencia de ellos. Ambos brazos habían sido amputados, el derecho a la altura del codo, el izquierdo justo debajo del hombro. Los muñones sangraban profusamente a pesar de los torniquetes improvisados con telas. La sangre goteaba formando charcos en el metal de la camioneta. El hombre estaba consciente. Sus ojos marrones me miraron directamente, y a pesar del dolor insoportable que debía estar sintiendo, susurró: «Dios es bueno». Grité órdenes al equipo médico. «Camila ahora, 2 líneas cuarto, sangre tipo O negativo. Preparen quirófano». 6 enfermeros lo trasladaron a una camilla. Corrimos hacia el quirófano. Durante el traslado le pregunté su nombre. Respondió con voz débil: «Emmanuel Okonkwo, pastor Emmanuel Okonkwo». Le pregunté qué había pasado. Con esfuerzo sobrehumano para hablar me contó: «Estaba predicando en la aldea de Bom. 15 hombres con machetes atacaron la iglesia. Mataron a 7 hermanos. A mí me cortaron los brazos porque dije que Jesús es el único camino». Sus palabras me helaron la sangre. Había sido un ataque religioso, una mutilación intencional por su fe. En el quirófano, mi equipo y yo trabajamos durante 4 horas y 20 minutos. Cauterizamos arterias, limpiamos tejido necrótico, cerramos los muñones con la mayor precisión posible.
El brazo derecho tenía 14 centímetros de húmero restante desde el hombro. El izquierdo tenía solo 9 centímetros. La pérdida de sangre había sido masiva. Transfundimos 6 unidades. Durante la cirugía, mientras suturaba la arteria braquial del brazo izquierdo, noté algo extraño. Los cortes eran precisos, demasiado precisos. Quienquiera que hubiera hecho esto sabía exactamente dónde cortar para causar el máximo trauma sin muerte inmediata. Era tortura calculada. Sadismo profesional. Terminamos la cirugía a las 5:33 de la tarde. El pastor Emanuel sobrevivió, pero su pronóstico era devastador. Nunca volvería a abrazar a sus hijos. Nunca volvería a sostener una Biblia. Nunca volvería a levantar sus manos en adoración. Era una sentencia de dependencia total de por vida. Lo trasladamos a la sala de recuperación. Su esposa, Grace Okonkwo, de 39 años, estaba esperando afuera con sus 4 hijos. La niña mayor, Chiamaka, tenía 14 años. El menor, Chukwudi, apenas 6. Cuando Grace vio a su esposo con vendajes donde antes había brazos, cayó al suelo. Su grito desgarró mi alma. Los niños lloraban abrazados a su madre. Tuve que darles la noticia médica. Les expliqué que los brazos no podían ser reimplantados porque los atacantes se los habían llevado. Les dije que el pastor Emanuel necesitaría cuidado permanente, que nunca recuperaría funcionalidad en extremidades superiores, que su vida había cambiado para siempre. Grace me miró con ojos rojos de tanto llorar y me dijo algo que nunca olvidaré. Doctora, usted no conoce al Dios al que mi esposo sirve. Él hizo que el hierro flotara, hizo que el hacha perdida apareciera, hizo que la mano seca de un hombre se restaurara. Mi esposo volverá a levantar sus manos, lo sé. Hermanos, en ese momento pensé que era negación. Pensé que era el shock hablando. Yo soy creyente, sí, pero también soy médica. Y médicamente hablando, no hay regeneración de extremidades en humanos. Los brazos cortados no vuelven a crecer. Es biología básica. Es realidad científica. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de presenciar algo que desafiaría todo mi entrenamiento médico. Durante esa noche, mientras el pastor Emanuel descansaba sedado, investigué sobre el ataque. Un colega nigeriano, el doctor Tunde Adebayo, de 51 años, me contó los detalles. La iglesia del pastor Emanuel en la aldea de Bom tenía 230 miembros. Era una congregación vibrante que había crecido de 40 a 230 en solo 2 años. Ese crecimiento había molestado a líderes religiosos extremistas de la región. El 14 de marzo, a las 9:15 de la mañana, durante el servicio dominical, un grupo de 15 hombres, armados con machetes, garrotes y bidones de gasolina, irrumpió en la iglesia. Gritaban consignas religiosas. Ordenaron a todos convertirse o morir. El pastor Emanuel se paró frente a su congregación y dijo: «Pueden matarnos, pero no pueden matarnos 2 veces. Jesús ya conquistó la muerte». Los atacantes se enfurecieron. Empezaron a golpear a los congregantes. 7 hombres que intentaron defender a las mujeres fueron asesinados a machetazos. El doctor Adebayo me mostró fotos. Era una masacre. Sangre en las paredes, bancas destruidas, Biblias desgarradas. El líder de los atacantes, un hombre de 38 años llamado Musa Haruna, personalmente agarró al pastor Emanuel. Según testigos que sobrevivieron escondidos, Musa le dijo: «Tú predicas que Jesús sana. Veamos si puede sanarte a ti». Luego, con 3 machetazos precisos en el brazo derecho, lo amputó a la altura del codo. El pastor Emanuel gritó, pero no maldijo. No insultó, solo oró: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Esa oración enfureció más a Musa. Gritó: «¿Todavía oras? Te quitaré la otra mano para que no puedas volver a orar». Y con 4 machetazos brutales, cortó el brazo izquierdo justo debajo del hombro. El pastor Emanuel se desmayó por el shock y la pérdida de sangre. Los atacantes pensaron que estaba muerto. Rociaron gasolina en la iglesia, la incendiaron y se fueron. Pero 3 miembros de la iglesia que se habían escondido en el sótano salieron cuando los atacantes se fueron. Encontraron al pastor Emanuel inconsciente pero vivo. Lo cargaron en la camioneta pick-up. Manejaron 40 kilómetros hasta Jos. El hecho de que llegara vivo fue un milagro en sí mismo.
El doctor Adebayo me mostró estadísticas. En ataques similares, la tasa de mortalidad por amputación traumática de ambos brazos con pérdida masiva de sangre, sin atención inmediata, es del 94%. El pastor Emanuel había sobrevivido lo imposible, pero sobrevivir era solo el principio de su calvario. A la mañana siguiente, 15 de marzo, el pastor Emanuel despertó. Su primera reacción al ver sus muñones vendados fue llorar, no de dolor físico, aunque ese era intenso. Lloró porque pensó que nunca más podría abrazar a sus hijos. Llamó a Grace. Cuando ella entró con los 4 niños, todos lloraron juntos durante 20 minutos. Pero luego pasó algo extraordinario. El pastor Emanuel dejó de llorar. Se secó las lágrimas con el hombro porque no tenía manos, y le dijo a su familia: Dios no me salvó de la muerte para que me rinda ahora. Él tiene un propósito. No sé cuál es, pero confío en Él. Esa declaración de fe desde un hombre sin brazos me impactó profundamente. Durante los siguientes 2 días, el pastor Emanuel se volvió el paciente más inusual que he tratado. A pesar de su condición, oraba por otros pacientes. Desde su cama, le pedía a Grace que lo llevara en silla de ruedas por las salas. Visitaba a enfermos, les compartía esperanza, les hablaba de Jesús. Un hombre sin brazos consolando a otros. Era absurdo y hermoso al mismo tiempo. El 16 de marzo, 2 días después del ataque, la historia del pastor Emanuel se viralizó en Nigeria. Periódicos, radio, televisión, redes sociales, todos hablaban del pastor que fue mutilado por su fe, pero seguía predicando. Las donaciones empezaron a llegar. Cristianos de todo el país enviaban dinero para prótesis. Organizaciones internacionales ofrecieron ayuda, pero el pastor Emanuel rechazó las prótesis. Cuando le preguntamos por qué, respondió: Dios me va a devolver mis brazos reales. No necesito brazos falsos. Pensamos que era delirio, que el trauma lo había afectado psicológicamente. Pedí una evaluación psiquiátrica. El psiquiatra Dr. Ibrahim Yusuf, de 46 años, lo evaluó y dictaminó que estaba completamente cuerdo. Solo tenía fe extrema. Esa noche del 16 de marzo, algo inusual comenzó a suceder. Eran las 11:20 de la noche. Yo estaba en mi oficina revisando expedientes cuando Blessing, la enfermera, tocó mi puerta urgentemente. Dijo: Doctora, tiene que ver al pastor Emanuel. Está pasando algo extraño. Corrí a su habitación. El pastor Emanuel estaba despierto en su cama. Sus muñones vendados temblaban. No era un temblor de dolor. Era como si algo dentro de ellos se estuviera moviendo. Le pregunté si sentía dolor. Dijo: No es dolor. Es como electricidad, como hormigueo, como si algo estuviera creciendo dentro. Revisé sus signos vitales. Todo normal. Temperatura 37.2 grados. Presión arterial 120/80. Pulso 76. Decidí desenvolver los muñones para revisar. Cuando quité las vendas del brazo derecho, lo que vi me dejó sin palabras. La herida quirúrgica que yo había cerrado, con 23 suturas 48 horas antes, estaba completamente cicatrizada, sin inflamación, sin enrojecimiento, solo piel rosada nueva. Llamé al doctor Adebayo. Vino corriendo, revisó el muñón, me miró con incredulidad. Dijo: Catalina, esto es imposible. Una herida de amputación tarda mínimo 2 semanas en cicatrizar así. Esto es cicatrización de 2 semanas en 2 días. Desenvolvimos el brazo izquierdo. Lo mismo. Cicatrización completa. Piel nueva. Como si la cirugía hubiera sido hace meses. Le tomamos fotografías. Documentamos todo. Tomamos muestras de tejido para biopsia. Los resultados llegaron al día siguiente. El tejido era normal. Completamente normal. Solo que había crecido y madurado a una velocidad 10 veces más rápida que lo biológicamente posible. El 17 de marzo, tercer día después de la amputación, el pastor Emanuel amaneció con fiebre, 39.5 grados centígrados, pero no era fiebre de infección. Sus muñones estaban calientes al tacto pero no infectados. Le administramos antipiréticos. La fiebre no cedía. Subió a 40.1 grados. Empezamos a preocuparnos. Una fiebre así podía causar daño cerebral.
Pero el pastor Emanuel no parecía afectado. Estaba consciente, lúcido, y oraba constantemente. Grace y sus hijos estaban a su lado. Toda la congregación sobreviviente del ataque, 127 personas, llenaron el pasillo del hospital. Oraban, cantaban, declaraban sanidad. Hermanos, antes de seguir, quiero pedirles algo. Escriban en los comentarios, Dios sigue sanando. Estas 3 palabras son poderosas. YouTube está limitando contenido religioso, y la única forma de que más personas vean este testimonio es que ustedes declaren su fe públicamente. No es solo un comentario, es un acto de guerra espiritual. Es decirle al mundo que tú crees en milagros. Hazlo ahora. Escribe, Dios sigue sanando. Esa noche del 17 de marzo, a las 2:37 de la madrugada, recibí una llamada de emergencia. Era Blessing. Su voz temblaba. Doctora Catalina, venga al cuarto del pastor Emanuel. Ya, ahora. El tono de urgencia me hizo saltar de la cama. Me vestí en 30 segundos. Corrí por los pasillos oscuros del hospital. Mi corazón latía con fuerza. Temía lo peor. Llegué a la habitación 312. La puerta estaba abierta. Blessing estaba parada en la entrada, con los ojos como platos. Entré. El pastor Emanuel estaba sentado en su cama. Grace estaba de rodillas llorando. Los 4 hijos también lloraban, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de asombro. Miré los muñones del pastor Emanuel. No eran muñones. De cada extremidad amputada sobresalían protuberancias. Del brazo derecho, una masa de tejido de aproximadamente 3 centímetros de largo. Del brazo izquierdo, una masa de 2 centímetros. No eran tumores, no eran infecciones, eran brotes de tejido nuevo, como yemas de plantas brotando de tallos cortados. Toqué el tejido del brazo derecho. Estaba caliente, palpitaba. Podía sentir flujo sanguíneo. El pastor Emanuel me miró y dijo, Doctora, mis brazos están creciendo. Dios me los está devolviendo. Negué con la cabeza instintivamente. No podía ser. Los humanos no regeneramos extremidades. Eso solo pasa en salamandras, en ajolotes, en estrellas de mar, no en mamíferos, no en humanos. Llamé a todo el equipo médico disponible. En 15 minutos teníamos 6 médicos en esa habitación, todos observando lo mismo. Crecimiento de tejido desde muñones amputados. El doctor Adebayo sugirió que podía ser crecimiento de tejido cicatricial anormal, pero yo sabía que no. El tejido cicatricial no palpita. No tiene flujo sanguíneo activo. No crece con forma definida. Tomamos radiografías de emergencia. Las imágenes mostraron algo que nos dejó mudos. Dentro de las masas de tejido había estructuras óseas, hueso nuevo formándose. En el brazo derecho podíamos ver claramente la extensión del húmero creciendo. En el izquierdo, formación de hueso nuevo desde el muñón. Esto era biológicamente imposible. Uno de los médicos, el doctor Chinedu Okafor, de 39 años, especialista en ortopedia, dijo, «Colegas, en mis 15 años de práctica nunca he visto ni he leído en literatura médica algo así. Esto desafía todo lo que sabemos sobre fisiología humana». Todos asentimos en silencio. No teníamos explicación científica. El pastor Emanuel rompió el silencio. «Doctores, ustedes buscan explicación en sus libros, pero la explicación está en este libro». Con su barbilla, señaló la Biblia en la mesa junto a su cama. En Lucas 6:10, Jesús le dijo al hombre de la mano seca, «Extiende tu mano», y su mano fue restaurada. El mismo Jesús que hizo eso hace 2000 años, me está restaurando a mí ahora. No supe qué responder. Soy creyente, sí, pero nunca había visto un milagro de esta magnitud. Decidimos monitorear al pastor Emanuel hora por hora, documentar cada cambio. Este caso era único en la historia de la medicina. Teníamos que registrarlo todo. Durante las siguientes 12 horas del 17 de marzo, el crecimiento continuó. Cada hora tomábamos medidas. A las 3 am, las masas medían 3 y 2 centímetros. A las 6 am, 5 y 4 centímetros. A las 9 am, 8 y 6 centímetros. A las 12 pm, 12 y 10 centímetros. El crecimiento era exponencial, aproximadamente 1 centímetro por hora. Pero no solo crecía tejido amorfo.
El tejido se estaba diferenciando. En las radiografías de las 9:00 am podíamos ver formación de radio y cúbito en el brazo derecho. En el izquierdo, extensión del húmero. A las 12:00 pm había articulaciones formándose, codos, muñecas. Era como ver un video time-lapse de desarrollo embriológico en tiempo real. La noticia se filtró. No pudimos contenerla. Para la tarde del 17 de marzo, había 2.000 personas afuera del hospital. Cristianos, musulmanes, ateos, curiosos, periodistas, cámaras de televisión. El gobernador del estado de Plateau, Simon Lalonde, vino personalmente. Quería ver el milagro con sus propios ojos. El hospital era un caos. Tuvimos que poner seguridad adicional en el piso donde estaba el pastor Emmanuel. Solo personal médico autorizado podía entrar. Pero en los pasillos, la gente oraba, cantaban, declaraban milagros. El ambiente espiritual era tan tangible que hasta los médicos no creyentes lo sentían. A las 6:00 pm del 17 de marzo, 72 horas después de la amputación, los brazos del pastor Emmanuel habían crecido hasta los codos, ambos. Podíamos ver claramente antebrazos formándose. Piel nueva cubría el tejido. No era piel de bebé, era piel madura, con tono y textura normales. Venas visibles, arterias palpables, músculos definidos. El pastor Emmanuel movió el muñón derecho. El antebrazo recién formado se flexionó. Había control motor, había inervación. El sistema nervioso se había regenerado. Esto era más que imposible. Era un milagro documentado en tiempo real con tecnología médica moderna. Esa noche convoqué una conferencia con todo el equipo médico. Éramos 14 doctores de diferentes especialidades. Presenté toda la evidencia. Radiografías mostrando crecimiento óseo. Análisis de sangre mostrando niveles hormonales normales. Biopsias mostrando tejido sano. Fotos documentando el progreso hora por hora. Les pregunté, ¿alguien tiene una explicación científica? Silencio. Luego el doctor. Okafor habló. Colegas, soy un hombre de ciencia, pero también soy lo suficientemente humilde para reconocer cuando la ciencia no tiene respuestas. Lo que estamos presenciando es un milagro, y sugiero que en lugar de resistirlo, lo documentemos meticulosamente. Este caso cambiará la medicina. Todos estuvimos de acuerdo. Decidimos documentar cada hora del proceso, tomar videos, fotografías de alta resolución, análisis de tejido cada 6 horas. Este sería el caso médico más estudiado del siglo XXI. El 18 de marzo, cuarto día después de la amputación, desperté temprano. Eran las 5:30 am. Algo en mi espíritu me impulsó a ir a ver al pastor Emmanuel antes de mi ronda normal. Caminé por los pasillos silenciosos. Llegué a la habitación 312. Toqué la puerta. Grace abrió con ojos llorosos de gozo. Entré. El pastor Emmanuel estaba sentado en su cama, pero algo era diferente. Sus brazos, ambos brazos habían crecido completamente durante la noche. Tenía manos, dedos, uñas, todo. Brazos completos restaurados. Levanté mis manos para examinarlos. Y entonces, hermanos, él levantó las suyas. Me tomó las manos con sus manos recién creadas. Su agarre era firme, cálido, real. Podía sentir sus dedos envolviendo los míos. No eran prótesis, no eran ilusiones, eran brazos reales, restaurados sobrenaturalmente en exactamente 96 horas. 4 días después de haber sido amputados por machetes, llamé a todo el equipo médico. En 20 minutos la habitación estaba llena de doctores, enfermeras y administradores del hospital, todos testigos del milagro completo. El doctor Adebayo examinó los brazos meticulosamente, revisó rango de movimiento. El pastor Emmanuel podía flexionar, extender, rotar. Tenía función motora completa. Revisamos sensibilidad. Podía sentir temperatura, dolor, presión, tacto fino. El sistema nervioso estaba completamente funcional. Revisamos fuerza. Podía apretar con fuerza normal. Los músculos estaban desarrollados como si siempre hubieran estado ahí. Tomamos radiografías completas. Los huesos eran normales. Densidad ósea normal. Articulaciones perfectamente formadas.
Tomamos muestras de sangre de las nuevas extremidades. Los análisis mostraron que el tejido era genéticamente idéntico al pastor Emanuel. No era tejido de otra persona, era su propio tejido, regenerado de la nada. El análisis de edad celular mostró células maduras, no células inmaduras como las de un embrión. Eran células adultas completamente funcionales. El doctor Okafor lloró, abiertamente. Un ortopedista de 39 años con doctorado llorando en una habitación de hospital. Dijo, he dedicado mi vida a estudiar huesos. Y nunca pensé que vería huesos crecer de la nada. Esto cambia todo. Esto cambia todo lo que creíamos saber. La noticia explotó. En 3 horas el caso del pastor Emanuel era tendencia mundial. CNN, BBC, Al Jazeera, todos enviaron equipos. El hospital fue sitiado por medios de comunicación. El gobierno nigeriano envió un equipo de investigadores médicos independientes para verificar el milagro. Llegaron a las 2 p.m. del 18 de marzo. Eran 5 médicos de la Universidad de Lagos, liderados por el doctor Adewale Soyinka, de 58 años, uno de los cirujanos más respetados de África Occidental. Era escéptico, abiertamente escéptico. Llegó diciendo, voy a encontrar el fraude, esto tiene que ser un truco. Durante 6 horas, el doctor Soyinka y su equipo examinaron al pastor Emanuel, tomaron sus propias radiografías, sus propias biopsias, sus propias muestras de sangre, sus propios videos, revisaron todos nuestros registros médicos, entrevistaron a cada miembro de nuestro equipo, buscaron inconsistencias, buscaron fraude, pero no encontraron nada. A las 8:00 p.m., el doctor Soyinka dio una conferencia de prensa improvisada en el lobby del hospital. Con voz temblorosa dijo, como científico, como médico, como hombre que ha practicado cirugía durante 33 años, debo admitir que no tengo explicación para lo que he presenciado hoy. Los brazos del pastor Emanuel Okonkwo son reales, son funcionales, y según toda la evidencia disponible, crecieron sobrenaturalmente en 96 horas. Esto es un milagro. No hay otra palabra para describirlo. Sus palabras fueron transmitidas en vivo a toda Nigeria. 40 millones de personas vieron esa conferencia de prensa. Un médico respetado, un escéptico, admitiendo públicamente que había presenciado un milagro. El impacto fue instantáneo. Esa noche, algo extraordinario comenzó a suceder en Jos. Musulmanes empezaron a presentarse en iglesias cristianas pidiendo conocer a Jesús. El doctor Ibrahim Yusuf, el psiquiatra musulmán de 46 años que había evaluado al pastor Emanuel, fue el primero. Llegó a las 10:30 p.m. a la habitación 312. Con lágrimas en los ojos le dijo al pastor Emanuel, hermano, yo soy musulmán. He sido musulmán toda mi vida. Mi padre era imán, pero lo que vi en usted, lo que Dios hizo por usted, ningún profeta en mi religión ha hecho en tiempos modernos. Quiero conocer a su Jesús. Quiero seguir al Dios que restaura brazos. El pastor Emanuel, con sus brazos recién restaurados, abrazó al doctor Yusuf. Lo guió en la oración de salvación. El doctor Yusuf se convirtió a Cristo esa noche, pero no fue el único. Durante las siguientes 48 horas, 1.247 musulmanes en Jos se convirtieron a Cristo, uno por uno, familia por familia. El milagro del pastor Emanuel rompió barreras religiosas de décadas, pero la historia más impactante fue la de Musa Haruna, el líder del ataque que había cortado los brazos del pastor Emanuel. Él vio las noticias, vio las conferencias de prensa, vio los videos del pastor Emanuel levantando sus brazos restaurados, y algo se rompió dentro de él. El 20 de marzo, 6 días después del ataque, Musa se presentó en la estación de policía de Jos. Se entregó voluntariamente. Confesó todo: el ataque, las muertes, las amputaciones. Pidió ser llevado ante el pastor Emanuel. La policía, con precaución extrema, lo llevó esposado al hospital. Llegaron a las 3:00 p.m. Musa entró a la habitación 312 rodeado de 4 oficiales armados. El pastor Emanuel estaba sentado en su cama leyendo la Biblia, con sus manos restauradas.
Musa lo vio y cayó de rodillas. Las cadenas de sus esposas tintinearon contra el piso. Lloró, no lágrimas silenciosas, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Gritó: «Perdóname, perdóname. Yo te corté los brazos. Yo di las órdenes. Yo maté a tus hermanos. ¡Perdóname!». Su voz resonaba por todo el pasillo. El pastor Emanuel bajó de la cama, caminó hacia Musa, se arrodilló frente a él y con sus brazos que habían sido cortados por este mismo hombre, abrazó a Musa. Lo abrazó fuerte y dijo: «Te perdono. Como Cristo me perdonó, yo te perdono. Ya no eres mi enemigo, eres mi hermano». Hermanos, en ese momento todos en la habitación lloramos. Los policías lloraron. Grace lloró. Los niños lloraron. Las enfermeras en el pasillo lloraron. Yo lloré. Era la imagen más poderosa del perdón que jamás había presenciado. Un hombre abrazando con brazos restaurados al hombre que se los había cortado. Musa preguntó cómo podía conocer a Jesús. El pastor Emanuel, ahí mismo en el piso de la habitación de hospital, lo guió a Cristo. Musa se convirtió. Los policías testificaron después que vieron un cambio inmediato en su semblante. La dureza desapareció. La paz llegó. Musa fue procesado legalmente. Confesó todos sus crímenes. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Pero desde la cárcel, ha llevado a Cristo a 428 prisioneros en los últimos 3 años. Su celda es un centro de discipulado. Exterroristas, asesinos, ladrones, todos siendo transformados por el mismo Jesús, que restauró los brazos del hombre que Musa mutiló. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe? ¿Vas a quedarte mirando sin dar el paso? Cada semana compartimos testimonios como este que pueden revolucionar tu fe. Te invito a que te suscribas ahora mismo y a que escribas en los comentarios: «Soy parte de esta familia». No es solo un clic. Es una declaración pública de que tú crees en el Dios de milagros. Es decir al mundo: yo estoy del lado de Jesús. Y si ya eres parte de esta familia, escríbelo también. Queremos conocerte. Queremos saber tu nombre y de dónde nos ves. Queremos orar específicamente por ti. Hazlo ahora. El pastor Emanuel fue dado de alta del hospital el 22 de marzo, 8 días después de haber llegado sin brazos. Salió caminando por su propio pie, levantando sus brazos restaurados hacia el cielo. 15,000 personas se congregaron afuera del hospital para verlo salir. Cristianos y musulmanes juntos, cantando, adorando, celebrando el milagro. Las cámaras de 47 medios internacionales capturaron el momento. La imagen del pastor Emanuel con sus brazos levantados, con cicatrices apenas visibles donde habían sido cortados, dio la vuelta al mundo. Se convirtió en el símbolo de esperanza para cristianos perseguidos en todo el planeta. Pero el milagro no terminó ahí. El impacto en Nigeria fue masivo. El gobernador Simon Lalong declaró el 18 de marzo como Día del Milagro en el estado de Plateau. Las tensiones religiosas que habían causado 340 muertes en 6 meses cesaron dramáticamente. Los enfrentamientos pararon. Líderes musulmanes y cristianos se reunieron públicamente. Firmaron pactos de paz. En 3 meses, las conversiones de musulmanes a Cristo en el estado de Plateau alcanzaron 8,340 personas. Iglesias que habían sido quemadas fueron reconstruidas. Mezquitas que habían sido vandalizadas por represalias fueron reparadas por voluntarios cristianos. La reconciliación fluyó como un río. El caso del pastor Emanuel fue estudiado por 23 instituciones médicas en 17 países. Todas llegaron a la misma conclusión: no hay explicación científica. Los informes médicos usan términos como regeneración espontánea inexplicable, formación de tejido anómala, crecimiento acelerado sin precedente. Pero en el fondo, todos saben que es un milagro. La Universidad Johns Hopkins envió un equipo. Harvard envió observadores. La Organización Mundial de la Salud pidió acceso completo a los registros. Todos querían entender cómo sucedió, pero la ciencia no tiene respuestas porque esto no fue ciencia. Fue Dios reescribiendo las leyes de la biología para glorificar a su Hijo. Hoy, en 2026, el pastor Emanuel Okonkwo
lidera una red de 47 iglesias en Nigeria. Su congregación original de 230 creció a 18.500 miembros distribuidos en múltiples campus. Pero más allá de los números, su testimonio ha inspirado a millones. Ha viajado a 34 países compartiendo su historia. Ha hablado en las Naciones Unidas. Ha sido recibido por líderes mundiales. Pero lo que más le emociona es algo más simple. Cada domingo, cuando levanta sus manos en adoración, las mismas manos que fueron cortadas por odio, pero restauradas por amor, declara: Jesús es real, Jesús es poderoso, Jesús sigue haciendo milagros. Sus 4 hijos crecieron viendo el milagro de su padre. Chiamaka, la mayor, ahora de 19 años, estudia medicina. Dice que quiere ser doctora para testificar en hospitales como su padre testifica en iglesias. El menor, Chukwudi, ahora de 11 años, dice que quiere ser pastor como su papá. Grace, su esposa, fundó un ministerio llamado Brazos de Esperanza, que ayuda a víctimas de violencia religiosa en Nigeria. Han ayudado a más de 2.000 familias. Proveen vivienda, comida, educación y, más importante, esperanza. Los 7 hombres que murieron en el ataque del 14 de marzo de 2021 no fueron olvidados. Sus familias fueron adoptadas por la red de iglesias del pastor Emanuel. Todos los hijos de esos mártires reciben educación pagada completa. 3 de ellos ya están en universidad. Los mártires plantaron semillas con su sangre. Esas semillas produjeron una cosecha masiva. En cuanto a mí, ese milagro cambió mi vida profesional y espiritual. Dejé Médicos Sin Fronteras y fundé mi propio ministerio médico llamado Ciencia y Fe. Viajo por África documentando milagros médicos. He recopilado 127 casos verificados de sanidades sobrenaturales en los últimos 5 años, pero ninguno, absolutamente ninguno, ha sido tan documentado, tan verificado, tan innegable como la regeneración de los brazos del pastor Emanuel. Ese caso es la evidencia irrefutable de que Dios existe, que Jesús vive y que los milagros son reales. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío. Míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pasando por una enfermedad terminal. Tal vez alguien perdió la esperanza. Tal vez alguien necesita ver que Dios todavía hace lo imposible. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. 3 años después del milagro, en marzo de 2024, organicé un simposio médico-teológico en Jos. Invité a los 14 médicos que habían tratado al pastor Emanuel. Invité a los 5 investigadores independientes de Lagos. Invité al doctor Soyinka. Todos vinieron. 800 personas llenaron el auditorio. Médicos, teólogos, pastores, científicos, curiosos. Durante 8 horas presentamos toda la evidencia. Mostramos las radiografías de antes y después, los análisis de sangre, las biopsias, los videos del crecimiento hora por hora, las declaraciones juradas de testigos, los informes de 23 instituciones médicas, todo. Al final, abrimos un panel de preguntas. Una estudiante de medicina de 23 años levantó la mano. Preguntó: Doctora Catalina, usted es científica. ¿Cómo reconcilia la ciencia con este milagro? Le respondí: la ciencia no contradice los milagros. La ciencia simplemente describe cómo funcionan normalmente las cosas. Pero Dios, que creó las leyes de la naturaleza, puede suspenderlas cuando quiere. Este milagro no niega la ciencia, simplemente demuestra que hay un poder mayor que la ciencia. El doctor Soyinka añadió: joven, yo era ateo militante antes de este caso. Creía que la religión era superstición.
Pero enfrentado con evidencia irrefutable de intervención sobrenatural, tuve que revisar mis presuposiciones. Hoy soy cristiano, no por fe ciega, sino por evidencia abrumadora. Vi un milagro que ninguna ciencia puede explicar, y tuve la humildad de aceptarlo. Esas palabras resonaron en el auditorio. 127 personas pasaron al frente ese día, pidiendo conocer a Jesús. Entre ellos, 34 eran médicos o estudiantes de medicina. Científicos reconociendo que hay algo más allá de la ciencia, que hay un Dios que interviene en lo natural desde lo sobrenatural. Hoy, la historia del pastor Emanuel es enseñada en escuelas médicas como caso de estudio, no para explicar cómo sucedió científicamente, porque no hay explicación, sino para enseñar humildad, para recordar a los futuros médicos que no lo sabemos todo, que hay misterios más grandes que nuestro entendimiento, que debemos estar abiertos a lo sobrenatural. El gobernador Lalón construyó un centro de reconciliación en el lugar exacto donde estaba la iglesia quemada de Boom. Se llama Centro Emanuel en honor al pastor. Ahí se reúnen semanalmente líderes de diferentes religiones para dialogar, orar juntos y trabajar por la paz. En 4 años han evitado 28 conflictos potenciales mediante mediación temprana. La transformación de Jos ha sido estudiada por sociólogos. Antes del milagro, la ciudad tenía un índice de violencia religiosa del 87 por cada 100.000 habitantes. Hoy, 4 años después, es de 3 por cada 100.000, una reducción del 96%. Los investigadores atribuyen esto directamente al efecto Emmanuel, como lo llaman. Pero más allá de estadísticas y estudios, hay vidas transformadas, como la de Aisha Abdullahi, una mujer musulmana de 52 años que perdió 3 hijos en violencia sectaria. Ella vio el milagro del pastor Emanuel en televisión. Fue a visitarlo. Él oró por ella. Ella encontró paz por primera vez en años. Se convirtió a Cristo y hoy lidera un grupo de apoyo para madres que perdieron hijos en la violencia. O como Tunde, un adolescente de 16 años que planeaba unirse a un grupo extremista para vengar la muerte de su padre. Vio los brazos restaurados del pastor Emanuel y se dio cuenta de que la venganza no era el camino. Canceló sus planes. Se unió a la iglesia. Hoy, con 21 años, estudia ingeniería y es líder de jóvenes. O como la doctora Blessing Adeyemi, la enfermera que me llamó cuando llegó el pastor Emanuel sin brazos. Ella procesó todo el impacto del milagro y decidió dedicar su vida al servicio médico misionero. Hoy dirige una clínica en una zona rural donde trata a 400 pacientes por semana gratuitamente. Cada vida tocada, cada corazón transformado, cada conflicto evitado. Todo conecta de vuelta al momento en que Dios decidió restaurar los brazos de un pastor mutilado. Un milagro que cambió una ciudad, que cambió una nación, que cambió el curso de miles de vidas. Hermanos, lo que presencié en ese hospital de Jos no fue casualidad. El mismo Dios que restauró los brazos del pastor Emanuel puede restaurar lo que te han robado. La misma paz que detuvo la violencia en Jos puede detener el caos en tu vida. El mismo amor que transformó a Musa de asesino en misionero puede transformarte a ti. Marcos 10:27 dice: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Esta promesa no caduca, no tiene fecha de expiración. Es para hoy, para ti, para ahora. Si estás pasando por una pérdida irreparable, por una enfermedad terminal, por una situación imposible, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios quiere que sepas que Él especializa en imposibles, que lo que los hombres dan por perdido, Él lo restaura. Que donde la medicina dice, no hay nada que hacer, Él dice, mira lo que voy a hacer. Antes de irte, 3 cosas importantes. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Cada suscripción permite que testimonios verificados, documentados, innegables como el del pastor Emanuel, lleguen a quienes están perdiendo la esperanza. Tu suscripción no es solo un número. Es un voto de confianza en que Dios sigue obrando milagros.
Segundo, comparte este video con alguien que necesite ver un milagro. Puede que sea tu hermana luchando contra cáncer, tu padre que perdió su negocio, tu amigo que está al borde del suicidio, tu compañera que perdió un hijo. Alguien en tu vida necesita la prueba de que Dios todavía interviene. Sé el mensajero que lleve esperanza hoy. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada necesidad compartida aquí. Si necesitas sanidad, escríbelo. Si necesitas restauración financiera, escríbelo. Si necesitas restauración familiar, escríbelo. Si has perdido algo que creías irrecuperable, escríbelo. No estás solo. Hay miles de hermanos aquí que creerán contigo. Y si tienes algún consejo para este canal, alguna sugerencia, compártela. Tu voz importa en esta familia. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que el mismo poder que regeneró brazos cortados regenere tus sueños rotos. Que la misma fidelidad que no abandonó al pastor Emanuel no te abandone a ti. Que los mismos ángeles que ministraron en ese hospital ministren en tu situación ahora mismo. En el nombre de Jesús, te declaro libre de toda desesperanza. Te declaro cubierto por poder sobrenatural. Te declaro candidato para un milagro. No importa qué hayas perdido, no importa qué te hayan robado, no importa qué te hayan destruido, el Dios de restauración puede devolverlo. Y si no lo devuelve en esta vida, te dará algo mejor en la eternidad. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente, que su rostro resplandezca sobre ti, que te sorprenda con milagros que no buscabas. Y que nunca, nunca olvides el mismo Jesús que caminó sobre agua, que multiplicó panes, que resucitó muertos, sigue vivo, sigue poderoso y sigue haciendo lo imposible para aquellos que creen.